mis queridos compañeros, nuevamente con ustedes. Vamos ahora a proseguir con el tema de la influencia de los tratados internacionales en el derecho internacional privado. Por ahí más adelante nosotros tendremos toda la clase de tratados internacionales. Esa me encantaría dárselas en vivo porque es una clase que yo disfruto mucho, pero bueno, por ahora vamos a pegarnos un poquito al programa y vamos a darle un poco de ligereza a este tema. Ligereza no en cuanto a la importancia, sino ligereza en cuanto a la forma de explicarlo. Nosotros vamos a tener que acudir a la Constitución política para entender la influencia de los tratados internacionales, la influencia y la importancia. El artículo 133 de la Constitución dice, y lo voy a leer: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el presidente de la República con la aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes, tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. A ver, mis queridos compañeros, mis abogados, ustedes van a leer este artículo y van a tener que encontrar muchísima información importante. Por principio de cuentas, este artículo le da a los tratados internacionales el mismo peso que le da a la Constitución política. ¿Cuál es la relevancia de esta situación? Primero, vamos a tener una superioridad normativa. En la segunda parte del artículo se señala: los jueces tendrán que arreglarse a estos tratados a pesar de la Constitución, leyes o las disposiciones de las entidades federativas. ¿Cómo utilizar esto en la práctica, mis queridos compañeros? Nosotros vamos a tener que conocer el contenido de los tratados. Nosotros tenemos tratados de derecho familiar, tenemos tratados de domicilio, tenemos tratados de juicios mercantiles, tenemos un montón de materias y evidentemente no todos los abogados manejan esa información, ni siquiera todos los abogados conocen la forma en la que se utilizan los tratados. Si yo tuviera que contestar una demanda y dentro del contenido de algún tratado encuentro una norma que me beneficia, yo puedo referirla o citarla atendiendo a que, como ya hayamos comentado en alguna clase previa, esta es una fuente formal del derecho. En ese sentido, nosotros vamos a encontrar una fuente que no está tan explotada y que además tiene la calidad de superior, es decir, está al nivel de una constitución. Los jueces tendrán que fallar entonces a favor nuestro. La forma de referirlo es de conformar con el artículo 133 y tomando en consideración que el tratado fue suscrito y ratificado con fecha tal, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha tal, se invoca el artículo que haya que invocar de los que ustedes vayan a beneficiarles y en el momento de resolver esa controversia el juez tendrá que fallar a su favor. En caso de no hacerlo, en cualquier apelación, incluso en juicio de amparo, pues evidentemente vamos a tirar esa resolución. Es esa la importancia de entender por qué los tratados tienen mucha relevancia. Evidentemente esa información ustedes la van a manejar y la van a conocer mejor con la práctica, pero en este momento yo quiero que se queden ustedes con la idea de que esos tratados tienen prevalencia sobre normas secundarias, ¿por qué? Porque tienen el mismo valor que la Constitución. Entonces acuérdense que cuando una norma va en contra de la Constitución, nosotros vamos a darle superioridad o prevalencia a la Constitución. En ese sentido, estamos nosotros entendiendo a los tratados como una herramienta de una fuente formal del derecho que tiene superioridad y que además muchos abogados ni siquiera conocen o ni siquiera consultan al momento de preparar sus acciones, al momento de contestar sus demandas. Ustedes tendrán entonces una gran fuente de información en el revisar dichos tratados y
puede ser un arma letal al momento de estar litigando, de estar dirimiendo una controversia, porque ustedes van a invocar una norma que le va a dar mayor fuerza o superioridad, y en ese sentido tendrán la capacidad jurídica de o solicitar o requerir que el juez falle a su favor. Y en ese entonces, pues, evidentemente, el resultado material de esa acción tendría que ser favorable a ustedes. Por principio de cuentas, eso es muy importante. Nosotros, dentro del texto que les hice el envío, vamos a encontrar primero que existen 3 tipos de tratado, atendiendo a los efectos jurídicos que van a generar. El primer nivel o el primer tipo de tratado se atiende a un tratado que no va a modificar de ninguna manera el sistema jurídico, no es contrario a nada, simplemente se suscribe y se empieza a aplicar, no hay que modificar nada. En el segundo nivel, nosotros vamos a tener tratados que obligan a modificar normas secundarias. Eso quiere decir, en base a mi tratado yo tengo que actualizar mi normatividad interna, y en razón de eso voy a tener reformas en leyes secundarias. Y el de tercer nivel, que es el más complicado de todos, va a incluir normas que harán necesaria la actualización de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso quiere decir que en el momento que yo ratifique, parte de las obligaciones que se acarrean con esta conducta va a ser la modificación o la reforma de mi propia Constitución. Imagínense ustedes el nivel de importancia que pueden tener estos tratados si llegan al tercer nivel. Un tratado de primer nivel puede ser cualquier tratado mercantil, cualquier tratado civil. Uno de segundo nivel pudiera ser, como fue en su momento el TLC, que nos obligó a reformar la ley agraria, distintas normas mercantiles y de comercio que se modificaron por allá del 94. Y las de tercer nivel, que son las que nos obligan a remover o alterar nuestro propio cuerpo normativo. En el caso de México no pasó, pero por ejemplo el Tratado de la Haya, hay distintos países que sí tuvieron que alterar su constitución. Como ya en algún momento habíamos comentado, la constitución del Estado mexicano desde sus inicios por allá de 1917 tiene principios garantistas y es una constitución muy novedosa para aquella época. Evidentemente eso ha sido benéfico y evidentemente ha llevado a cabo una diversa conducta respecto del resto del mundo. Nosotros, mis queridos compañeros, vamos entonces a entender toda esa parte. Por ahí les incluí un par de jurisprudencias en la información que les envié. Esas jurisprudencias son importantes porque hablan de la supremacía de la Constitución. Evidentemente, si en el argumento que nosotros platicábamos ustedes incluyeran estas jurisprudencias, le darían muchas más armas al juez para darnos la razón. Y del mismo modo, nosotros tenemos que entender que esta norma, amarrada con la Constitución y amarrada con jurisprudencias, pues es un tiro letal. Es una forma de argumentación jurídica que no va a haber nada que la supere, porque es una norma de carácter internacional con nuestra norma superior, que es la Constitución, y la jurisprudencia, que como ya hemos comentado resulta obligatoria para todos los jueces. Es así de importante el conocer y manejar la información de los tratados, compañeros, pero bueno, está dentro de su decisión el estudiar y el utilizarla el día que ya estén por ahí practicando y ganando juicios. Evidentemente, mis queridos compañeros, es un arma muy importante como abogados, y pues espero les haya gustado. Continuamos en un momento con la última clase del día de hoy.